Paz de Cristo, hermanos. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estudiar unos capítulos acerca de 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 10. Y vamos a hablar un poquito acerca del apóstol San Pablo. Uno de estos, en este versículo, en este capítulo, Pablo empieza a hablar acerca de la permanencia y la fe en Cristo Jesús. De la forma que Él ha sido llamado y ha sido traído. Él quiere que toda la gente venga hacia Cristo. Y Él empieza a hablar acerca de esa revelación que tiene, de algo grande que ha pasado en su vida. Y allí en capítulo 12, verso 1 dice: ciertamente no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Lo que está diciendo Pablo, el apóstol San Pablo, está diciendo que no se está dando a dar que Él mismo fue, porque no quiere que la grandeza de Dios se opaque, sino que darle la honra y la gloria a Dios. Tampoco quiere que algunos hermanos que lo conocen empiecen a ponerlo en un pedestal grande, en un pedestal alto, porque Él lo que menos quiere es exaltarse en las grandezas de Dios. Lo que Él menos quiere es quitarle la honra y la gloria a Dios. Pero sí habla de estas revelaciones que el Señor puso en Él y que lo llevó hasta el tercer cielo. Le enseñó cosas que no puede decir, no puede explicar, porque son tan grandes y Él dice, son cosas que el hombre no puede entender. De la forma que Él está exponiendo eso, le está diciendo: yo tuve ese gran privilegio de que el Señor pudo mostrarme cosas que el Señor quiere que la gente conozca, para una promesa que el Señor ha puesto en todos los hombres, la salvación de toda persona que venga a Cristo. Y vamos a examinar a nosotros mismos si estamos permaneciendo en la fe del Señor Jesucristo, lo que Pablo quería saber, lo que quería enseñarles, para hacerlos saber que Dios se estaba moviendo por medio de Él. Dice: sin ninguna duda Pablo es el individuo de esta visión, pero por modestia se refirió a sí mismo como un hombre en Cristo. La experiencia fue tan extraordinaria que Pablo optó por no describirla por completo. Todavía no estaba seguro de que su cuerpo físico fuera al cielo, o si solo su espíritu el que tuvo visión y oyó las palabras. Solamente Dios toma esa respuesta y sabe la respuesta. Así que Pablo no se preocupó por estas definiciones o estos poquitos fuera del contorno. Lo que Pablo escuchó en el cielo no podía repetirse a nadie en la tierra. Lo que Dios le comunicó tampoco lo podía decir. Solamente él sabe por qué Dios le enseñó lo que le dijo. Pero en los versículos que vienen vamos a mirar que Dios le dio una revelación maravillosa para fortalecerlo para las pruebas venideras que iba a tener Pablo en el predicación de la palabra, y enseñarle a la gente que Dios, sobre todas las cosas, Dios quiere que el hombre sea salvo. Y esas revelaciones fue para que Pablo sintiera la confortación del Señor para las pruebas venideras, porque iban a venir difíciles y quería que Dios, Él pudiera soportarlas. En el versículo 5 y 6, Pablo admitió que sería fácil gloriarse de tales cosas. O sea, decir yo soy, o yo puedo, yo tengo, Dios me ha escogido, o levantarse Él, pero no. Él lo que quería era que la gente supiera que Cristo se mueve por medio de las personas para darles un mensaje, para darles algo que ellos pueden tener en su vida y que pueden aprovecharla. Tampoco quería llamar la atención para causar temor de que la gente pusiera que era, Él es el indicado, Él es el elegido. No, que no tuvieran temor de las cosas que Dios quería hacer. Por eso dice: no me puedo gloriar menos en esto. Pablo se gloriaría, pero no de lo que vio o escuchó, sino de las debilidades que le hacían depender de la fortaleza y el poder del Señor que lo sustentaban. A pesar de la espiritualidad sobresaliente de Pablo, Dios sabía que él era un hombre como usted y yo, un hombre que necesitamos del Señor para movernos, necesitamos del poder de Dios para hacer las cosas, necesitamos el poder de Dios para poder explicar, necesitamos el poder de Dios para poder exaltar el nombre del Señor Jesucristo, porque solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo, darle a la gente la revelación que Dios quiere que la conozcan.
Lo que sucedió enseguida era para su propia protección de Pablo. Dios permitiría que el ministerio de Pablo se debilitara y destruyera y no se enalteciera sobremanera. Si miramos ahí en el verso 5 y 6, dice: de tal me gloriaré, mas de mí mismo nada deseo. Yo gloriaré sino en mis flaquezas. Por lo cual si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, pero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante desacomedidamente, me es dado un aguijón en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me ensaltezca sobremanera. Lo que está diciendo, Dios mandó ese aguijón para hacerle saber a Pablo que él tenía que reconocer que Dios está sobre todas las cosas, que él tenía que reconocer que dependía de Dios en todos los momentos, en el caminar, en el batallar, tenía que depender de Dios. Por eso miramos la vida de Pablo sumisa, abnegada, y conforme a lo que Pablo iba explicando, iba haciéndole saber a la gente que Dios era el único que lo llevaba en el camino para poder expresar las bendiciones, expresar la predicación de la salvación a las personas. En una ocasión Pablo iba caminando, iba entrando a un pueblo y estaba ahí, había letreros varios, pero le llamó la atención un letrero que decía: al Dios no conocido. Cuando él entró al pueblo, empezó a predicar a Jesucristo, empezó a hablarles a la gente empezó a juntarse, porque según a los letreros que había antes de entrar al pueblo, hacía conocer que había muchas creencias de diferentes formas. Pero cuando les empezó a hablar de ese Dios al Dios no conocido, Pablo estaba haciendo notorio que les iba a explicar de alguien que no lo conocía, pero que sentía que él estaba con él, que lo hacía saber que él siempre andaba con él, que hacía que su poder y su fortaleza siempre estaba con él cuando hablaba. Y empezó a hablarles de Jesucristo, empezó a hablarles de la crucificación, empezó a hablarles de la salvación de las personas. Y dice que entonces mucha gente empezó a reconocer, empezó a conocer no a los dioses que servían, sino a ese Dios no conocido. Y Pablo empezó a hablar acerca de Jesucristo, de ese Dios que solamente se le conoce por medio del Espíritu Santo, que se le conoce por medio de su poder. Amén, hermanos. Entonces, cuando empieza Pablo a hablar esto, él está diciendo: yo predico la palabra. ¿Por qué? Porque llevo a Cristo conmigo, Él está conmigo. Si Él no va conmigo, no puedo ir yo. La respuesta de Dios vino, pero no de la manera que Pablo esperaba. En vez de quitar el problema, Dios usó un medio de mostrar la maravillosa que era su gracia para consolar a Pablo en sus sufrimientos. Y a causa de la debilidad de Pablo, sintió que los golpes llegaban y tenía que confiar más en el Señor. Su fortaleza podía hacer nada por él, pero la lección fue tan clara que Pablo pudo gloriarse en sus debilidades, porque demostraban que el poder de Cristo podía hacerlo solamente por él. Entonces, en este capítulo miramos que él empieza a explicar, empieza a ver y empieza a decirles que el tal hombre, el tal persona, empezó a predicar la palabra de Dios, pero que no quería él enaltecerse, sino quería que Dios fuera el que se glorificara en todas las personas. Si miramos ahí en el verso 12, dice: con todo esto las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y prodigios y en maravillas. Porque ¿qué hay que haber sido menos que las otras iglesias, en que yo mismo no he sido carga? Y dice: perdonadme esta injuria. Aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no he de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y lo que está diciendo: yo no quiero cosas que me hagan grande. Lo que quiero saber es que conozcan los padres y los hijos conozcan la verdadera relación que tenemos con Cristo. Ahí en el capítulo 13 empieza el segundo a hablar todavía, y empiezan ya las últimas felicitaciones finales, y empieza a explicar que aún así, de esa forma, Dios lo ha escogido, lo ha puesto. ¿Para qué? Para que siguiera en el camino de la predicación. Miramos allí en el capítulo 13, verso 5, dice: Pablo invitó a los corintios que se examinaran y probaran su fe. Por eso estamos hablando de la permanencia en fe, de la
la fe en Cristo Jesús. En este tiempo es importante que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, sabiendo que solamente por la fe vamos a seguir adelante, vamos a salir triunfantes, porque la fe es la que nos mueve cada día a buscar más de las cosas de Dios. La fe es la que nos mueve más a buscar el camino que le agrada al Señor Jesucristo. Y aquí en el verso 5 del capítulo 13 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos. Hace la pregunta que Jesucristo está en vosotros si ya no ha sido reprobados. Lo que está diciendo, ustedes tienen que probar esa fe. Ustedes mismos, nadie la va a probar por alguien más. Nadie más decir tú sí tienes mucha fe o tú tienes poquita fe, sino que tú solamente sabes cuál fe, qué tanta fe tienes en el Señor. Y por eso dice, probaos a vosotros mismos. O sea que nosotros nos examinemos personalmente. ¿Cómo estoy yo delante de Dios en lo que yo creo, en lo que el Señor me ha prometido? Y esa fe es la que me mueve a seguir adelante. Por eso dice, probad vosotros mismos. Decís, cuando hace la pregunta, ¿no os conocéis a vosotros mismos? Como diciendo, si no se conocen ustedes mismos, ¿quién otro los va a conocer? Pero dice que Jesucristo está en vosotros, si no, ya sois reprobados. Decís, mas espero que conocerás que nosotros no somos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, más para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Dice, porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y que vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. Por tanto os escribo esto ausente, no tratando de estar presente con dureza o conforme al poder que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, sino para edificación. Lo que está diciendo, Pablo está diciendo, yo lo que quiero saber cómo está su fe. ¿Cómo han ustedes esperado lo que el Señor les ha puesto en su vida? ¿Qué motiva a cada uno de nosotros para seguir adelante? Aún en esos tiempos que estamos pasando, que están estos tiempos un poco desvariantes de la gente, unos conocen que sí, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero la verdad es que estamos pasando por pruebas que están atacando no solamente a la gente del mundo, sino también a los cristianos, en la forma de que empieza a desfallecer nuestra fe, empieza a desmenuar, porque a veces miramos que están pasando las cosas y no podemos comprender. Pero cuando nosotros estamos firmes, estamos permaneciendo en la fe en Cristo Jesús, el Señor cada día por medio de su palabra nos está mostrando, nos está enseñando, nos está diciendo que solamente en Él podemos tener victoria. Solamente en Él podemos salir adelante, porque Él es el único que puede abrir camino en nuestras vidas. Él es el único que puede abrir nuestra mente y conocer que mientras estemos con Él, todo va a estar bien. Entonces, cuando estamos mirando los últimos versículos del capítulo 13, Pablo está diciendo, de acuerdo a la verdad, no le importaría parecer débil si los creyentes se encontraban fuertes. O sea, como diciendo, dándoles ánimo. Pablo estaba dándoles ánimo para que ellos crecieran en la fe. Dice, y al volver a verlos, desearía que estuvieran creciendo y madurando espiritualmente. Ahí en el verso 10 es lo que está diciendo. Por tanto, escribo que esto, no tratar presente con dureza conforme a la potestad que me ha dado el Señor, para edificación y no para destrucción. El examen de conciencia es necesario para cada uno de nosotros cuando estamos como diciendo, nosotros mismos nos estamos probando nosotros mismos. Estamos haciendo una forma de ver cómo nosotros estamos en la fe. Y el examen es diario, cada vez, cada mañana, cada día tenemos que examinarnos en la fe, cómo estamos sirviendo a Dios, cómo vamos a caminar este día. Si este día lo vamos a caminar sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios está a un lado, aún sin sentir su presencia. Pero cómo lo vamos a nosotros a tener en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero saber cómo está su fe. Examínense, sepan cómo están delante de Dios. ¿Para qué? Para que puedan seguir caminando. Porque cuando vamos caminando sabemos que somos poderosos en Cristo. Amén, hermanos. Entonces cuando pasa eso, empieza ese examen a nosotros mismos a depender de la gloria y el poder de Dios. Dice, la vida de Pablo es un ejemplo del camino difícil que a veces
nos toca andar también a nosotros cristianos. Pero las emociones en veces nos distraen, en veces los trabajos, en veces las cosas. Pero Pablo nos asegura que mientras estemos en Cristo, todo lo podemos. Por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabiendo que él ponía toda su fe, toda su confianza, ponía todo lo que él necesitaba en las manos de Cristo. Porque era el único que le iba a guiar, él lo iba a llevar hasta donde él tenía que llevar. ¿Por qué? Porque el Señor quería que hablara de esa predicación de la salvación, que hablara de lo que Cristo venía a ofrecer a cada persona. Y en ese tiempo, aún nosotros debemos de saber que por medio de la fe estamos predicando el Evangelio de Cristo, estamos predicando la palabra del Señor. Y cuando termina allí en el capítulo 13 dice, resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, y que sientas una misma cosa y tengáis paz. Y el Dios de paz, de caridad, será con vosotros. En este tiempo necesitamos esa paz en nuestras vidas, esa tranquilidad, esa confianza que el Señor no nos va a dejar. El que empezó a nosotros la obra, Él la va a terminar, porque así dice su palabra. Por eso dice, resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos. Aún en las tribulaciones debemos de gozarnos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban gozosos cantando, aún sabiendo que estaban atormentados ahí en ese lugar, pero estaban cantando himnos porque estaban gozosos que el Señor estaba con ellos, la paz estaba con ellos, la serenidad de Dios estaba con ellos. Por eso aquí dice, seáis perfectos, tengáis consolación, sientas una misma cosa y tengáis paz, y el Dios de paz, de amor será con vosotros. Dice, saludos a unos a vosotros, ósculo santo, todos los santos os saludan, dice, y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu sea con vosotros todos. Y termina Pablo con estas palabras diciendo, tengan paz, estén confiados, estén seguros. Si están en Cristo, si su fe está sentada en las cosas de Dios, con Cristo, tengan esa tranquilidad, tengan esa paz, confiados de que el Señor nos va a sacar adelante. Y como les dije, la palabra de Dios dice que el que empezó nosotros la obra, Él la va a terminar. Y cuando Él hace las cosas, las hace bien. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la salida, Él es el que nos da el entendimiento, Él es el que nos da el caminar. Y con esto voy a terminar, hermanos, que sabemos que Dios siempre va a ayudarnos. Él nunca nos dejará. Tal vez nosotros nos retiramos, tal vez nosotros nos desbalagamos un poco, pero el Señor siempre va a estar allí. Y cuando nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado, dice que Él no lo va a desechar. Él no lo despreciará, sino que nos levantará y nos seguirá dando ánimo, dando fuerzas, dando de su Espíritu Santo para seguir caminando, para seguir avanzando, para seguir obteniendo victoria en estos tiempos. Y que el Señor sea el que nos ayude, que nos bendiga, y que el Señor sea el que nos dé todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder seguir y llegar hasta el fin. Porque el Señor dice que Él viene pronto por una iglesia sin mancha ni arruga. Y el Señor está a las puertas, nos está dando a entender todo lo que está pasando para que nosotros nos aferremos y que nuestra fe no desfallezca, que nuestra fe no disminuya, que nuestra fe esté siempre en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.